Haverim Shalom, comencemos pidiendo en nuestros corazones por los enfermos de COVID y de toda otra enfermedad, comenzando por los más cercanos. Por la Haverá de nuestros cursos y por su esposo, que todavía siguen enfermos, y por todos los enfermos que conocemos y que no conocemos, y por todas las personas sanas, para que no se vean afectados. Vamos a pedir por otra Haverá de siempre, de nuestro grupo, que se está recuperando de una intervención quirúrgica, y para la esposa de otro Haver, que he visto ya integrado hoy también, que está en la misma situación, recuperándose de una cirugía. Refuah Shleimá a todos y a todas, Elna Refana Laem. Esta es la maravillosa fórmula que es la brajá de Moshe para su hermana Miriam. Queridos Haverim, el lunes pasado, en nuestra primera sesión, intentamos ver a Akiva en su dimensión humana y presentar las dificultades que hacen difícil establecer una imagen histórica de Rabbi Akiva. Hablamos también de su transformación en una personalidad arquetípica, es decir, en un patrón ideal, ejemplo para otros Jajamim, ejemplo de sus ideas y conceptos que siguieron en el tiempo y de qué manera la memoria verbal, la Torah Sheba'al Peh, logró componer una imagen total de Rabbi Akiva. Lo que vamos a ver de la transformación arquetípica de Rabbi Akiva es de qué manera la memoria verbal logró componer una imagen total de nuestro personaje, reuniendo fragmentos totalmente desconectados del océano talmúdico. Es decir, lo que nosotros hoy día podemos reconstruir sobre Rabbi Akiva está construido ladrillo sobre ladrillo de fragmentos de su personalidad, de sus dichos, de su pensamiento, que aparecieron diseminados a lo largo de todo el Talmud. También vimos como un mismo relato adjudicado a su persona se transforma, y mientras que en uno de esas apariciones era un personaje ideal, maravilloso por sus grandes virtudes, en otro lado se vuelve excéntrico y hasta grotesco. Y nosotros tenemos que tratar de comprender el significado de ello y decidir con qué aquí va a quedarnos. Digo, ¿qué aquí va a quedarnos? Porque tanto nuestro tzadik como otros sabios tuvieron las vidas llenas de altibajos, igual que las nuestras. De ser un ignorante total, Akiva pasó a ser el sabio mayor del siglo. De ser muy pobre a ser una persona de muchos medios económicos. De tener una vida matrimonial soñada, según lo que leímos en una de las fuentes y que sabemos, a tener otras mujeres menos soñadas. El rol que se adjudica en uno a su esposa Rachel como modelo de devoción total, dispuesta a dejar su vida para que su amado pueda realizar sus sueños, que es el ideal en las sociedades patriarcales, aparece en otro de los relatos que también vimos el lunes pasado, como la mujer que dispone de toda la dinámica familiar y que en ella lo que su amado debe hacer le va a avergonzar, pero a la mujer no le molesta. En todos los casos, Akiva enseña el valor de ser pertinaz en el logro de los objetivos, que se despintan al grado que no podemos saber si fueron los de Rachel o los suyos propios. Voy a hacer una disquisición que probablemente les choque. El lunes pasado, una Haverá recordó la leyenda acerca de la separación de Rabbi Akiva de su esposa por largos años en dos oportunidades, sumando muchos años como relato modelo sobre el que se educaron generaciones de párvulos, de niños de jardín de infantes, desde su más tierna infancia. Ese relato conmovedor nos ha acompañado desde siempre, pero ¿acaso nos hemos preguntado por un instante cómo se resolvió esa leyenda, esa historia, con lo que nos enseña el Talmud, la Mishnah en Ketuvot, capítulo 5, Mishnah sexta, repito, Ketuvot 5:6, que dice: con respecto a alguien que jura que su esposa no se beneficiará de las relaciones matrimoniales
con él, según corresponde por el contrato matrimonial la ketubá. Espero que entiendan qué significa eso, ¿verdad? La relación sexual que tenga con su pareja. Beit Shammai dice, él puede mantener esa situación de separación, por lo tanto, de incumplimiento de su promesa matrimonial contractual de la propia ketubá, por, adivinen por cuánto tiempo, por hasta 2 semanas, 2 semanas. Pero más allá de ello, si no puede cumplirle, debe divorciarse de ella y proporcionarle el pago de su contrato matrimonial, es decir, el pago de lo que el novio promete en la ketubá. Bet Hillel dice, debe divorciarse de ella si dura sin poder cumplir más de 1 semana. A propósito de la obligación del esposo para con su esposa con respecto a las relaciones matrimoniales, la Gemara menciona otros aspectos de este tema. Los estudiantes pueden dejar sus hogares y viajar para aprender Torá sin el permiso de sus esposas por hasta 30 días. Y los trabajadores pueden dejar sus hogares sin el permiso de sus esposas hasta por 1 semana. El intervalo establecido que define la frecuencia de la obligación conyugal de un esposo hacia su esposa, establecido por la Torá en Shemot 21:10, que dice así, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales, a menos que la pareja estipule lo contrario, varía según la obligación del hombre y la proximidad a su hogar. Hombres de ocio que no trabajan deben entablar relaciones matrimoniales todos los días. Los obreros deben hacerlo 2 veces por semana. Los conductores de burros, conductores no encuentro mejor traducción que esa, 1 vez a la semana, es decir, aquellos que van viajando montados en burros. Los camelleros, 1 vez cada 30 días. Y los marineros, 1 vez cada 6 meses, que es el plazo máximo. Esa es la declaración de Rabbi Eliezer. Ahora bien, pensemos entonces si Akiva, que abandonó a Rachel durante largos años, hizo lo correcto, según lo que estudiamos recién, como para poder idealizarlo. Javerim, Javerot, ¿qué opinaríamos si en nuestro tiempo una mujer decide quedarse largos años en la pobreza, sola y abandonada, sin poder realizar su carrera, para que su pareja esté lejos de ella durante años y a ver si aprende algo y regresa con algo? No hablo de 12.000 alumnos o de 24.000 alumnos, sino con un alumno aunque sea. ¿Qué dirían las feministas de nuestra época? Respiremos, Javerim, respiremos, Javerot, tomemos un poco de aire. Miren, vamos a ponernos de acuerdo en algo, y es que no debemos extrapolar las historias quitándolas de su contexto histórico para juzgarlas con nuestra visión actual en un mundo totalmente distinto. Si ese Midrash tan querido por nosotros hubiera sido escrito, me refiero al Midrash que habla de que Rachel aceptó que Akiva vaya a estudiar lejos de su casa, y exprofeso digo todavía Akiva porque no era Rabbi Akiva, si ese Midrash hubiera sido escrito hoy, su texto sería distinto, pero perdería toda su poesía. Por lo tanto, qué bueno que lo tenemos así, pero qué bueno que también lo podemos mirar tratando de ver cómo manejarlo. Hecha esta primera aclaración que tiene que ver con nuestra reunión de la semana pasada, quiero deciros que vamos a detenernos un segundito porque es necesario que estudiemos la línea de tiempo de la historia de Rabbi Akiva. Y van a ver ustedes en un instante lo que preparó Reuben Hammer en una obra publicada en Filadelfia que se llama Akiva, Vida, Leyenda y Legado,
en la edición de iBooks, en la página 31 y 33, en el texto inglés, y pese a las posibles inexactitudes, quiero que tomen nota de la sucesión del tiempo. Javerim, hagamos un esfuerzo mientras vemos la tabla para pensar cómo eran las casas de Israel de esos años, cómo eran las ropas, los alimentos, los medios de transporte, las callejuelas, qué se hacía para conseguir agua. Pensemos en los baños sin agua corriente y sin cloacas. Imaginemos los colegios, los libros. Javerim, Javerot, ¿acaso había libros? Los olores que había en la calle, las relaciones familiares, las fuentes de trabajo. Javerim, imaginemos qué significa vivir bajo el dominio de invasores ajenos al espacio y a las costumbres, y cómo se hace para sobrevivir ello. ¿Cómo avanzar socialmente en un pueblo dividido en sectas? ¿Qué ropas elegir? Sin ubicarnos en este contexto es inútil aprender detalles de la vida de Rabbi Akiva porque no los vamos a poder comprender. Y vámonos a la tabla nomás. Otra vez, una tabla que yo no puedo garantizar que sea exacta, pero es muy aceptada. En el año 50 nace Rabbi Akiva. En el año 66 comienza la Gran Revuelta. 4 años después, en el 70, todos sabemos, se produce el Hurban Abayit, la destrucción del segundo templo de Jerusalén, la muerte y el exilio de miles de judíos y la consolidación del dominio romano completo sobre Yehudá. Akiva tiene apenas 20 años y todavía es Ama Haaretz. En ese mismo año, el año 70, Rabban Yohanan ben Zakkai establece el Sanedrín, la corte rabínica en Yavne, y Yavne se convierte en el nuevo centro de aprendizaje judío. 3 años después, en el año 73, cae Masada, y de esa manera, con esa terrible tragedia, finaliza la Gran Revuelta, que así llamamos a esa primera revuelta. A mediados de los años 70, Akiva se casa con Rachel, y en el año 78, Akiva comienza sus estudios asistiendo alternadamente a las yeshivot, a las academias en Lot cerca del aeropuerto de hoy, en Yavne, por esa zona, y en otros lugares. 2 años después, en el año 80, Rabban Gamliel II se convierte en la cabeza del Sanedrín. En el año 93, Akiva es ordenado por Rabbi Yehoshua y funda su propia yeshiva en Bnei Brak. Miren ustedes la sucesión de tiempo hasta el momento en el cual Rabbi Akiva, que hace pocos años atrás era una persona ignara, de pronto se convierte ya en Rosh Yeshiva. En el año 93 es designado también por Rabban Gamliel II como shofet y como miembro de una, es decir, como juez y como miembro, o como dayan, utilizando mejor el término, y como miembro de una delegación viaja a Roma y gerencia programas para ayudar a los necesitados, que eran muchos porque la pobreza era muy grande. Akiva comienza a reunir y a organizar tradiciones orales, creando una primera forma temprana de la Mishnah y preparando colecciones que luego serán llamadas por nosotros Midrash. Javerim, entre los años 115 y 117 se produce la guerra de Quitos, es decir, el Meret HaGaluyot, la rebelión de los exilios, que es el nombre dado a la segunda de las guerras judeo-romanas que estalló en Babilonia. Se llama así Guerra de los Quitos porque el nombre proviene del general romano Lucio Quieto, quien reprimió despiadadamente la rebelión y fue luego enviado a Yehudá como procurador por el emperador Trajano, cargo que mantuvo hasta que fue ejecutado por orden de Adriano.
En el año 117, Adriano, me refiero a Publio Helio Adriano, que nació en el 76 y que murió en el 138, se convierte en emperador de Roma. En el año 129, Adriano comienza su última visita a Yehudá. En el 130, reconstruye Jerusalén como la ciudad romana, conocida como, por el nombre que él le dio, Aelia Capitolina. En el año 131, Akiva proclama a Bar Kokhba como Mashiach y de esa manera desafía los decretos romanos. Nosotros vamos a estudiar la personalidad de Bar Kokhba y toda la relación con Rabbi Akiva más adelante. Y vamos a estudiar también, obviamente, qué pasó en la revuelta de Bar Kokhba. En el 132 comienza la rebelión de Bar Kokhba y se produce el encarcelamiento y la muerte de Rabbi Akiva. En el año 135, Bar Kokhba es derrotado totalmente y se pone fin a la rebelión. Bueno, ahora que tenemos la línea de la existencia de Akiva en el tiempo, podemos volver a los relatos que dicen, más que cualquier documento escrito, para poder contestar la pregunta que todos nosotros le hacemos a Akiva. Oye, Akiva, ¿quién eres? Vamos a contestar comenzando con un texto sumamente laudatorio que aparece en la Pesikta Rabatí 14:13. Dijo Rabbi Ajá, a Rabbi Akiva le fueron reveladas cosas, conocimientos, que no le habían sido expuestos ni siquiera a Moshe. Miren ustedes, Javerim, qué idealización de su conocimiento, al grado que la misma Pesikta Rabatí nos dice, y yo lo digo en tono de signo de pregunta, pero no lo dice como signo de pregunta, sino que como afirmación. Podemos aplicar a Akiva el pasuk, el versículo del libro de Iov 28:10, que dice, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Si vemos la cita del libro de Iov, veremos que se aplica como anillo al dedo de Akiva. El peñasco, como ya sabemos, aparece en varios relatos como ejemplo de la terquedad y la obstinación de Rabbi Akiva. ¿En qué sentido? ¿En qué enseñanzas? Díganme, Javerim, ¿alguno de ustedes quiere aportarlo? ¿Hay alguien que está pidiendo el uso de la palabra? Y el Ajmiel, cuando se ve el tema de la gota que va dando la piedra, que Rabbi Akiva ve el fenómeno, que la gota va agujereando la piedra de a poco. ¿Se podría comparar con eso? Esa es la asociación inmediata. Exacto, Natalio, esa es una de las asociaciones inmediatas. ¿Alguien más? Adelante, Rajmiel. Ok, vamos a dejar esto pendiente y avanzamos un poco más. Vamos a seguir con la pregunta que hicimos antes, en nuestra relación con Rabbi Akiva, que es ya nuestro amigo. Oye, Akiva, ¿quién eres? ¿Por qué a ti te fueron revelados secretos de la Torá que ni Moshe sabía? Akiva, ¿también tú, como otros sabios de tu tiempo, eras converso o eras hijo de conversos? ¿Era Rabbi Akiva ben Yosef el converso o el converso era el padre Rabbi Akiva? Del texto de la Gemara no queda claro. ¿Ustedes qué saben? ¿Ustedes qué opinan? En la reunión anterior lanzamos la idea de que descendía de Sisra. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro aporte? Tenemos algún problema técnico porque no los escuchamos ni los vemos.
No, yo estoy viendo a todos ahora, pero no veo manos levantadas. Eh, Avanzo entonces. Avance, eso. Aquí va. En general no nos enseñan que era hijo de conversos. Vamos a ver qué dicen los midrashim. Les voy a traer un midrash que los va a sorprender y que espero que les guste y que van a poder apuntar sobre la imagen de Akiva que traen desde el Jardín de Infantes o desde la Tnuá o desde los estudios más adelantes o de los estudios de la Yeshiva. Javerim Javerot Akiva es conocido como Akiva ben Yosef Hager. Por eso uno no sabe bien si Hager, el prosélito, se aplica a Akiva o se aplica a Yosef. Entonces les traigo este midrash para explicar por qué el padre de Akiva, si lo leemos de una manera determinada, fue llamado Yosef Hager. Y ahí va el relato. Un joven filisteo de la ciudad de Gaza que nosotros conocemos muy bien en nuestro tiempo, se llamaba Alejandro. ¿Y por qué se llamaba Alejandro? Quizás porque la familia quiso darle el nombre de Alejandro Magno, cuyo nombre era enaltecido. Y fue a trabajar una vez para un Yehudí llamado Yosef. Alejandro tenía mucha curiosidad por los Yehudim, por los judíos, porque nunca había conocido a una persona judía. Ustedes ya saben que hay muchos antisemitas que nunca vieron un judío y hay otras personas que creen que los judíos tienen cosas muy lindas y especiales y tampoco conocieron a nadie. Yosef siempre trató de responder a las preguntas de Alejandro y a menudo le prestaba rollos de pergaminos que él tenía con textos sagrados sobre el judaísmo. La referencia de este midrash es obviamente a la Torá escrita. Yosef también alentó a Alejandro a venir con él a las reuniones de Shabbat. Cuando Alejandro hacía preguntas que Yosef no pudo contestar, Yosef alentaba a Alejandro a reunirse con algún rabino, algún maestro. Yosef estaba muy orgulloso de ser judío y le encantaba contarle a los no judíos el significado de nuestras fiestas y las razones de las costumbres y ceremonias judías. Un día Alejandro le dijo a Yosef que había decidido hacerse judío. Alejandro había dejado de creer en la fe filistea ya hacía años y a medida que se iba acercando a Yosef, se confirmaba su abandono de la religión de los filisteos y de sus creencias y se acercaba al pensamiento monoteísta. Ahora sentía que había encontrado algo que era bueno para él. El judaísmo le respondía a Alejandro sus dudas existenciales y le daba felicidad hasta que decidió someterse al yugo del cumplimiento de las mitzvot y de la fe en Dios. Unos meses más tarde, Alejandro invitó a Yosef a presenciar la ceremonia de conversión que se iba a realizar al día siguiente de Shavuot, la fiesta que celebra la entrega de la Torá a las generaciones presentes y futuras de judíos y a todos los conversos que se unirían al pueblo judío en las generaciones futuras como reconocimiento por la fecha a Ruth, la conversa, la antecesora del rey David y por lo tanto la antecesora de Mashiach. Yosef estaba feliz de venir y participar en la celebración de la conversión de Alejandro. Durante la ceremonia de conversión Javerim, como sabemos, se le da un nombre hebreo, un nombre judío, a la persona que se está convirtiendo. Yosef, que estaba allí, se sorprendió cuando escuchó que Alejandro eligió el nombre hebreo Yosef, porque les dijo a todos, Yosef, mi amigo, había sido el que más me había alentado a aprender judaísmo. Yosef estaba lleno de gozo de que sus esfuerzos tuvieron un resultado tan maravilloso. Unos años más tarde, Yosef, el converso, se casó. Le pidió a su amigo Yosef que fuera el padrino de la boda.
Yosef el converso y su nueva esposa tuvieron 4 hijos, 3 hijas y luego les nació un varón. El hijo de Yosef, ex Alejandro, recibió el nombre de Akiva y entonces lo llamaban Akiva ben Yosef el converso. Como nosotros ya sabemos, cuando Akiva creció se convirtió en un gran rabino. Hasta el día de hoy, Javerim y Javerot, más judíos llevan el nombre de Rabbi Akiva ben Yosef el converso que el de Alejandro el grande de Macedonia. Alentar a los no judíos a convertirse en judíos es una mitzvah que puede producir beneficios para las generaciones venideras. Dar la bienvenida a los no judíos al pueblo judío de una manera amable es una mitzvah que provoca alegrías. El tema de la conversión al judaísmo tiene mucha importancia en la figura de Akiva y obviamente también en nosotros. Hasta aquí el midrash del nacimiento de Akiva. Solo recordemos que Rabbi Akiva fue un gran sabio del siglo II que fue ejecutado por los romanos por enseñar Torah en un momento en que los romanos la habían prohibido. Que Akiva haya descendido de conversos afecta su persona. Es obvio que sí, pero dejemos el tema en reposo para otra oportunidad. Vamos a hacer una detención de no más de 3-4 minutos si es que alguno de ustedes tiene interés de poder hacer algún comentario, agregar algo, hacer alguna pregunta, etc. Y de paso, tomo un poco. Shlomo, adelante. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer al revés de lo que dijo la participante recién. Yo quiero hablar de lo que usted ha dicho que lo vamos a tratar futuramente. Yo no creo que el hecho de ser converso o hijo de converso, o como se lo quiera llamar, disminuya en algo la figura de Rabbi Akiva. Nosotros sabemos la grandeza que tuvo él, incluso que hasta el mismo Moshe le dijo a Boreolam: si vas a tener una persona así, ¿por qué no le das la Torá a él en vez de a mí? Shlomo, perdóname, la pregunta mía no era si disminuye la grandeza, sino si acaso influye. El hecho de ser descendiente de conversos, esa es la razón por la cual lo hace más grande. No, yo referente a eso mismo que habías dicho, yo creo que él lo hace más grande, su conocimiento y lo que brindó y lo que llevó a hacer. No interesa realmente el origen. El origen puede ser de una manera, puede ser de otra. Del momento que él adaptó la religión judía, ¿no es cierto? También tiene una cosa que humildemente, pienso que lo puede hacer más grande, que no fue una persona que nació en un seno judío y empezó desde las primeras letras, como hoy Baruch Hashem empiezan muchos chicos que ya desde la cuna tienen esa capacidad. Está escrito también, perdón que lo diga así, que el lugar que ocupan los baletes subanos lo ocupa el tzadik más grande. Acá también, yo creo que después de convertirse él, o después de adaptar la religión judía, fue exactamente como si hubiera sido un Baal Teshuvá, que antes no sabía absolutamente nada. Yo creo que eso es lo que lo engrandece a él, más allá de su origen. Hemos escuchado a Shlomo. Gracias, Shlomo. Preciosas palabras. La pregunta que hizo el Rav, sí le afectó el ser hijo de converso, por eso no lo escogieron como nací en el Sanedrín. Es cierto lo que dice Shmuel, es cierto. Es cierto, es un tema que a lo mejor, si nos da el tiempo, vamos a volver a tocarlo, porque cuando propusieron su candidatura para presidir el Sanedrín, hubo quienes lo objetaron porque no tenía linaje, es decir, no provenía de alguna de las familias importantes de la época. Y la pregunta mía, cuando yo estudié hace tiempo ya ese fragmento de la Guemará, me pregunté si acaso no le hicieron un favor.
¿Qué hubiera pasado con...? No, claro, porque ser presidente de la corte, o presidente o jefe de la yeshiva y de todos los rabanim que estaban ahí presentes, lo hubiera convertido quizás en un burócrata del judaísmo, de un tecnócrata de la halajá, y le hubiera cortado parte de las alas que de esa manera pudo tener para apartarse de los marcos cerrados y convencionales, perforarlos e ir en búsqueda de verdades que hasta ese entonces nadie sabía o nadie se animaba a decir. Entonces pienso que los tropiezos en la vida de una persona, por lo general, se convierten en cosas maravillosas con el tiempo. Una Alisa, pregunta, Rab. Alisa, El linaje no incluye también cierta cuestión de orden económica para ser presidente del Sanedrín. ¿Solo el tema de la conversión? No, mira, Lisa, tristemente, en 2000 y pico de años nada ha cambiado. Porque cuando hay algún tipo de licitación para un cargo público, y dejemos de lado ya lo judío, pero también en las comunidades aparece, cuando hay que elegir a alguien, se elige a alguien del linaje parecido. Eso se llama nepotismo, pero hay otro tipo de nepotismo. Estudiamos en la misma universidad, fuimos al mismo club, participamos en la misma regata, viajamos juntos por el mundo, y esos son antecedentes que hacen que una persona, pese a los méritos que pueda tener otro, que pueden ser mayores, es elegido porque es un poco de la familia. En el caso de Rabbi Akiva, como dijo antes Galia, claro que era muy pobre, claro que trabajaba como peón en el lenguaje de hoy. Y de pronto tener que verlo nosotros que somos arregladitos, perfumaditos, vestidos a la moda, tener que sentarnos a alguien que todavía huele ajeno del que se había trabajado cuando era más joven y tenía quizás las uñas no tan prolijas porque la manicura no lo había atendido. Pues sí, eso no ha cambiado, Alisa, lamentablemente. Pero digo otra vez, puede ser realmente un gran mérito perder una licitación, porque uno se clava ganándola y el que perdió por ahí tiene un trabajo mejor. Yo hablo de mi propia experiencia. Yo fui el que me clavé, el otro fue el que tuvo trabajo mejor. Eso fue hace ya muchos años. Bueno, ¿alguien más? Jenny, ¿quieres decir algo? Sí, Vaya. nada más quería hacer una pregunta porque a mí siempre me ha como llamado la atención y un poco como acongojado la idea de que Rabbi Akiva muere pues martirizado, ¿no? Entonces, como que, digo, es una idea rara la que yo traigo, pero siento como que la Torah, digamos, te protege de alguna manera de llegar como a esos extremos de morir con tanto dolor. Entonces, esa parte como que nunca la he entendido bien y pues no, a lo mejor no es la clase hoy para contestar esa pregunta, pero como que me gustaría saber, o sea, como que nunca he entendido eso, de verdad. Excelente sabe el martirologio de Akiva, pero sí se me hace como muy dramático la forma de morir de un hombre de tanta Torah, ¿no? Es como raro, como si la Torah no protege, o si ya sabes eso. Ya. Ok, Jenny, en el momento en el cual lo están torturando, alguien pregunta, ¿y esta es la Torah y este es su premio? Es decir, esa persona que preguntó pensaba igual que tú. Uh-huh. Y hay una respuesta, en definitiva, que da Rabbi Akiva, que es la gloria de poder enaltecer el nombre de Dios, no solamente con las palabras, sino en la realidad. Lo digo con mis palabras así, porque sobre este tema estamos muy lejos todavía, no sé cuántas sesiones vamos a tener por delante, depende mucho de ustedes, pero cuando estudiemos el martirologio vamos a poder ver esos diálogos terribles con los 10 mártires que murieron conjuntamente. Bueno, les quiero presentar un artículo
que encontré el pasado miércoles y a mi gusto es un midrash de nuestros días sobre Rabbi Akiva. Es un midrash de una mujer. La autora se llama Rachel Sharansky Danziger, que es una escritora y conferencista nacida en Jerusalén, que escribe blogs sobre el judaísmo, sobre la crianza de los hijos y sobre la vida en Israel. Ustedes la pueden encontrar buscándola en Google. Enseña sobre la narración de historias en el Tanaj y las profundidades subversivas, repito, y las profundidades subversivas de las palabras hebreas. Me impactó tanto lo que escribió esta joven mujer que decidí traducirlo para vosotros. Miren ustedes, Javerim, la joven escribió: a veces te encuentras con Jerusalén en ausencia. Me pasó una vez, estaba caminando por el Panteón de Roma. El techo se curvaba sobre mí. Las paredes doradas se cernían a mi alrededor y sabía que se suponía que debía mirar hacia arriba a esa maravilla de la arquitectura romana y sentirme asombrada. Pero no sentí asombro, no sentí admiración. Miré ese hermoso edificio, esa construcción histórica, y me reí. El emperador que encargó el panteón, el emperador Adriano, fue quien ordenó la ejecución de uno de nuestros más grandes sabios, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva apoyó la rebelión de Bar Kokhba y el intento de independencia judía. Bar Kokhba fue derrotado. Perdió en el campo de batalla. Rabbi Akiva fue ejecutado. Adriano ganó. Fue el gran triunfador. ¡Oh, sí! Miré a mi alrededor de nuevo a esa gloriosa reliquia, a ese hermoso monumento a la grandeza de Adriana, y todo lo que vi, ¿qué fue? Fueron piedras muertas y logros polvorientos y rancios. Pero cuando cerré los ojos, vi a Jerusalén, donde la herencia de Rabbi Akiva todavía está muy viva. Vi y oí a niños recitando Shema Israel en sus aulas. Es la misma oración que Rabbi Akiva pronunció con su último aliento. Los niños de Jerusalén repiten la oración por las mañanas mientras se embarcan en nuevas aventuras y albergan nuevos sueños. Vi una competencia de poesía donde sofisticados jóvenes de Jerusalén mencionan los dichos de Rabbi Akiva encontrando un nuevo significado en sus antiguas palabras. Vi a madres jóvenes inspirando a sus hijos a vivir según los edictos de Rabbi Akiva, fundamentalmente el que dice: ama a tu amigo, a tu prójimo como a ti mismo, porque esta es la regla más importante de la Torá, llevándolos a ser voluntarios en los hospitales de Jerusalén. Vi a los mismos niños renunciar a sus asientos en el autobús para dejar que una mujer embarazada se sienta cómodamente. Vi a la misma mujer embarazada ayudando a un anciano ruso parlante de edad a subir a la acera. Vi a los descendientes de la generación de Rabbi Akiva comprando comestibles en el shuk y comiendo falafel en el centro de la ciudad y bailando en la Plaza Safra el día de la independencia. Vi el sueño de la soberanía judía, el mismo sueño que Rabbi Akiva defendió y por el que murió hacerse realidad. El Imperio Romano aplastó la rebelión de Bar Kokhba,
pero no redujo al silencio el espíritu que la inspiró. No se despedazó lo que Rabbi Akiva representaba en su vida. Lo siento, Adriano, susurré a las paredes doradas cuando abrí los ojos. Este edificio seguro que es agradable. Ay, pero perdiste, fuiste derrotado. Eres el verdadero vencido, frustrado, malogrado y humillado. Y luego salí del panteón tarareando Nana Banana bajo mi aliento. Hasta aquí el texto de la escritora, hija de Anatoly, Natán y Avital Sharansky, el notable antiguo disidente refusnik y activista por los derechos humanos soviético, que luchó junto con su esposa denodadamente por su libertad y por la libertad de los judíos de la ex Unión Soviética. ¿Qué sensibilidad tiene la hija de estos luchadores por la libertad de los judíos de la ex Unión Soviética para hablarnos sobre su Akiva, sobre nuestro Akiva? ¿Algún comentario? Sí, yo sí. ¿Se podría repetir el nombre de la autora, por favor? Sí, su apellido es Sharansky, como Natán Sharansky, y usa el apellido de su marido. En estos momentos está viviendo en Estados Unidos, enseñando, pero vive normalmente en Jerusalén. Se llama Rachel Sharansky Danziger. Danziger es un apellido común en Argentina, cerca de donde tú vives hay personas que tienen el mismo apellido. Yo sí quería pedir la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bacallá. Ahí lo puse en el chat, Shlomo. Sí, ya lo copié, gracias. Cuando Eso sí. hablábamos o la gente participaba, en la participación anterior, yo mientras estaba mirando la historia, el tiempo terrible que le tocó vivir, destrucción del Gran Templo, un país arrasado, la gente arrasada, y yo suelo mucho compararlo con la Shoah, porque para tener sensación del terrible drama que era eso, y para ubicarme en el tiempo, y ese es el tiempo que le tocó a Akiva, vivir y pelear, y bueno, supongo que incluso equivocarse creyendo que alguien que era Mashiach, bueno, también, pero en ese contexto hay que estar en ese contexto para vivir lo que se vivía en ese tiempo. Y lo que cuenta la hija de Sharansky es lo que también está en los museos de Israel cuando están, ¿dónde es que se muestran a los romanos robándose la menorá y todo lo que se robaban para llevarlo a Roma? Era un país arrasado, agredido, y el dolor de la gente. Así que bueno, este Midrash no sé si se puede llamar Midrash, o no sé exactamente cuándo algo toma el cariz de Midrash, o sea, si es un relato, sí, pero uno está acostumbrado a los Midrashim como cosas más arquetípicas, más de más contexto, no sé, no un relato que a mí se me ocurra, por más bello que sea, si le puedo dar categoría de Midrash, pero de todas maneras sigue siendo bello. Shoshana, perdón, los autores del Midrash tampoco se llamaban autores del Midrash. Sí, es un tema que algún día le voy a pedir un shiur especial para ponerlo en el entorno, en caja, como en contexto, se decía acá, ok. en contexto. Pero bueno, es otro tema. Pero sí, es exactamente lo que uno ve en los museos y también cuando trata de ver lo que era la sangre corriendo por Jerusalén, de la gente asesinada y todo lo que estaba ocurriendo. Eso,
simplemente lo que ya contó Rachel cierra esto que yo venía pensando cuando participábamos, si aquí va esto, si aquí va aquello, pero ¿en qué momento era todo eso? Así es, muchas gracias, Shoshana. Es muy importante lo que Shoshana acaba de aportarnos y que tratamos de decir hoy en el principio de nuestra reunión, de poder ver el contexto, incluso tratar de oler los olores y verlo a Akiva también como líder espiritual de una revuelta que terminó mal, que terminó muy mal, y que nos obliga a nosotros a preguntarnos preguntas absurdas y qué hubiera sucedido si Bar Kokhba no hubiera hecho la rebelión, ¿qué sería de nosotros? Bueno, es un tema que estamos abriendo apenas, estamos en la segunda reunión, apenitas. Si hay alguien más, Javerín. Sí, tenemos dos Javerot, Alisa primero y después Raquel. De paso después le damos la bienvenida a Raquel, que es su primera clase. Así que Alisa y Raquel, por favor. Sí, lo que me parece magnífico de este texto es, digamos, quién perdura, ¿no? Es decir, desde una mirada a una construcción, ¿no? A una construcción de ladrillo, y qué perdura en realidad en el intersticio de esos ladrillos, que es en realidad Rabbi Akiva y no Adriano, ¿no? Es decir, quién ganó y quién perdió. Y desde ese contenido me parece hermosísimo este texto, ¿no? Perdura Akiva. Perdura Akiva en la continuidad, perdura Akiva en el estudio, perdura Akiva en lo identitario, perdura Akiva hasta entre los ladrillos de esa construcción. Shmuel acaba de escribir en una nota citando a Rav Sachs, cuyo Yortzeit es en estos días, haciendo una referencia igual. Ustedes pueden verlo en las notas. Rachel. ¿Perdón? Raquel. Bueno, pasamos a otra hasta que Raquel vuelva. Tenemos así Libe, Peter y Jenny. Libe, por favor. Bueno, buenas tardes. Estoy absolutamente conmovida porque llegamos justo en el momento que nuestro moré, nuestro rabino, estaba leyendo este poema. No me alcanzan las palabras para calificarlo. Venimos justamente de un homenaje que se le hizo acá en la Comunidad de Madrid a Sachs, que el Morelo acaba de mencionar. Y tomando esto que decía Lisa y todo lo que surgió, yo pensaba en el poder de la palabra y en la calidad de la poetisa que pudo transmitir esto que quizás anda dando vueltas en cada uno de nosotros, en nuestra emoción y en nuestra mente, y ella lo pudo tejer de una manera tan especial, el valor de la palabra y el valor de los maestros que pueden encontrar estas joyas y estas perlas. Muchas gracias. Gracias, Libe. Peter, por favor. Sí. Todo lo que he escuchado hasta este momento es excelente y quisiera comentar adicionalmente a lo que he escuchado es de que la Gemara explica de que cuando los romanos fueron al otro mundo y le preguntaron qué es lo que produjeron en este mundo, qué beneficio trajeron al mundo, entonces mostraron todos los edificios y todos los caminos que han construido. Eso es básicamente
es la parte material del mundo. Pero los caminos no tienen ningún valor sin la palabra. ¿Qué es lo que la palabra representa? La palabra representa las emociones, la espiritualidad. El mundo sin emociones, sin espiritualidad, son piedras secas que no tienen ningún valor. El mundo con espiritualidad es lo que hace el mundo que nosotros conocemos y que nosotros adoramos. Y eso es lo que Sharansky está explicando, de que los romanos ganaron la guerra material y dejaron para el resto del mundo la parte material. Pero la parte material sin el Shema, sin la parte espiritual, no tiene ningún valor. Gracias, Peter. Jenny. No, a mí me llamó la atención de que el Yerachmiel habló, lo habíamos visto contigo aquí en México, pero Yerachmiel habló de que Akiva es el que le recoge todos los midrashim, pero nunca me ha quedado muy claro, a pesar de que es así, de que los midrashim si son, cómo no son parte del Talmud, y si, o sea, son como aparte del Talmud y la... Los midrashim, o sea, es como tradición oral que se recoge en un libro, pero Jenny, no sabía que los había recogido Akiva. Jenny, Dígame, no hay que adelantar dígame. vísperas, Jenny, Okay. no hay que adelantar vísperas, ¿ok? Ya Shoshana había tocado hace un instante el mismo tema y dijimos que, y ella pidió quizás dedicar una sesión especial en este contexto, en otro, por lo tanto, tenemos que frenar un poco nuestra ansiedad, no todo se puede resolver en esta segunda clase. De cualquier modo, Yerachmiel, si me permites, a lo mejor sí vale la pena la aclaración de que cuando hablamos de Midrash, en este contexto estamos hablando de un estilo literario, ¿sí? Por llamarlo así, y que cuando hablamos de la creación midrashica no necesariamente estamos hablando de Talmud. Hay Midrash, en el Talmud hay Midrash, pero hay Midrash en muchos otros textos, que después los vamos a ver y todo lo demás, pero aunque sea esa pequeña aclaración para los que lo tienen más muy liado, ¿sí? Piénsenlo como si uno diría, ok, hay poesía y hay prosa, y bueno, y hay midrash, es un estilo que tiene sus características y que se encuentra ya en el Talmud, pero también en otros textos paralelos y contemporáneos al Talmud, pero también anteriores y también posteriores. ¿Ok? Eso más o menos para muy brevemente. Se consideran verdad. Perdón, Rabino. Se consideran verdad, yo la dejo ahí nada más. Eso es otra pregunta. Lo que pasa que también en la Gemara nosotros tenemos dos midrashim. Encontramos un midrash de Alajá y encontramos un midrash de Agadá. Y cuando estamos trayendo aquí a nuestras reuniones los midrashim del Talmud, son en su mayoría midrash Agadá, es decir, son parte histórica o parte de relatos. Por lo tanto, como intentaba decir, el tema de midrash es un tema amplio que amerita ser estudiado como parte del conocimiento talmúdico y post-talmúdico. Bueno, estoy viendo la hora y nos quedan 3 minutos como para empezar un nuevo título, por lo tanto prefiero que sean ustedes los que cierren la sesión de hoy, porque aportando lo que ustedes quieran aportar, vuestras ideas y vuestras preguntas, antes de despedirnos. Yo me había quedado pensando, si puedo, y ahora te dejo, Aida, que gran parte de lo que hablamos en relación a Rabbi Akiva siempre es Midrash. O sea, de hecho, no tenemos un registro histórico, porque no tenemos como, yo qué sé, un Flavio Josefo que nos anotó la historia de Rabbi Akiva y entonces tenemos datos. O sea que todo lo que hablamos es un poco creo yo, a lo mejor me equivoco, Raf, es como una construcción que se hace a partir del relato, que es súper interesante, ¿no? Aida pidió la palabra.
antes de dejarte cerrar, Raf. Sí, es que yo quería decir también eso, que de la misma manera que no hay un libro del rey David, no hay un libro como el de Reyes o como que sea específico del rey David, sino que se va cogiendo de diferentes partes donde hay referencias del rey David y se narran cosas del rey David, pero no está establecido como que nació y todas estas cosas que se hace con los libros. Pues así pasa con Rabbi Akiva, o sea, tenemos las referencias de lo que él dijo, de lo que él hizo, de cómo interpretó y de lo que después se fue contando, de lo que él dijo, pero no hay un libro que recoja con datos fehacientes. Entonces, eso le hace todavía más asombroso que su pervivencia y que su importancia dentro del judaísmo sea tal que es un referente, ¿no?, dentro del Talmud. Sobre eso, antes, Peter, permíteme, de ahí sacamos nosotros también la importancia de la tradición oral, de cómo de generación en generación, sin necesidad y sin poder anotar los detalles, se fueron manteniendo y fueron acreciendo de la memoria y del corazón aquellos datos que formaron parte de lo que hoy día es el gran Rabbi Akiva. Sí, Pedro, por favor. Básicamente quería decir casi lo mismo, de que el Rabbi Akiva fue el que comenzó a codificar todas las leyes de la Mishnah, todas las leyes de Torah Sheba'al Peh. Por lo tanto, lo que quedó de Rabbi Akiva fue la Mishnah, que fue escrita y puesta y imprimida por Rabbi Yehuda. Pero el que comenzó a codificarlo y ponerlo en contexto y organizarlo fue Rabbi Akiva. Y eso es la legacía de Rabbi Akiva, la Mishnah. Javerim, hemos avanzado 1 milímetro apenas en lo que es la vida de Rabbi Akiva. Y hemos vuelto a ver los contrastes y hemos vuelto a ver cómo las fuentes nos lo plantean. Y yo digo, qué bueno que la tradición oral nos permite presentar historias que se contradicen o que se complementan, porque no hay contradicción. Hay exactamente un puente que permite pensamiento y sentimiento unirse. Y cuando tomé la licencia poética de llamar Midrash, eso es para ti, Shoshana, lo que escribió la hija de Sharansky, que ella también es Sharansky, obviamente, fue porque, en definitiva, independientemente de la belleza poética de su relato, él sigue latiendo en ella, y sepamos de dónde viene. Su madre es una mujer maravillosa, porque todos hablamos del marido, pero el marido estaba ahí encerrado en el Gulag, y quien hacía la lucha para poder sacarlo fue ella, y ella siguió manteniendo su línea de educación religiosa, pese a que Anatoly en su momento no podía seguirla en sus exigencias religiosas, obviamente por todo lo que había vivido. Pero aún por encima de su grado de religiosidad, yo creo que la escritora Rachel sí es religiosa, pero no tiene ninguna importancia en este caso, porque la figura de Rabbi Akiva es el punto de flexión y de unión de los nuevos judíos, es decir, los judíos que ingresaron en los últimos años al judaísmo porque decidieron elegir ser judíos, de nuestros abuelos que mantuvieron todas las normas de la religión y de quienes las mantenemos o tratamos de mantener todas las mitzvot. Y para aquellos que ven en el judaísmo un hecho nacional y la posibilidad de reivindicar, porque nosotros no tendríamos derecho de poder decirle al mundo que estamos donde estamos, viviendo en Israel, los que vivimos y los que aspiran venir a vivir o que se identifican con Israel, si no hubiera sido por gente como Rabbi Akiva, dispuestos a hacer la lucha con Bar Kokhba o sin Bar Kokhba, y de sacrificarse y de morir de esa manera por este sagrado lugar. Javerim, Javerot, muchísimas gracias. Me han ayudado a dar un shiur que me ha conmovido. Soy muy egoísta, me ha gustado a mí el cuento de Sharansky y los otros Midrashim, que obviamente ninguno es mío,
es solamente adaptación y copia de lo que gente que sabía escribió. Así que, Javerín, muchísimas. Hay una voz que he perdido. A todos, muchas gracias.